Bueno, tal como se cortó justo la transmisión anterior, así que todo lo que fue la alabanza y todo eso no está. Vamos a partir directo con el estudio, pero tal como les estaba contando, eh, los domingos pasa algo que ustedes saben, los que somos cristianos sabemos que hay toda una lucha. Hay problemas con el internet. Ahora que estuvimos viendo, nos salía que estaban bloqueando parte de nuestro contenido. eh, que no se iba a mostrar en Facebook. Entonces, yo ¿cómo se llama? Les pido que estén orando porque son cosas que estamos claros de todo el acontecer espiritual que hay. Y les agradezco también, les pedimos disculpas por estos problemas que en realidad van más allá. Hay toda una preparación de re temprano, reiniciando internet. Todo lo que ustedes se pueden imaginar se hace antes de hacer las transmisiones. Así que, bueno, solamente nos queda más que orar y confiar en lo que dice la Escritura, que mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Así que muchas gracias por sus oraciones y por su paciencia. Bueno, tal como le iba diciendo, estamos estudiando 2 Corintios, una carta tremenda, una carta en donde Pablo está tratando con la iglesia de Corinto. Corinto, la capital de la parte sur de Grecia, y allí había una iglesia en donde las cosas no estaban bien, habían desórdenes, la gente, por ejemplo, cuando compartían la cena, que es lo que vamos a hacer hoy día, así que te animo a que tengas ahí tu pancito y tu jugo. Había gente que terminaba borracha, había un joven que estaba con la pareja de su papá, o sea, era una cosa terrible y más encima había gente también que se oponía al liderazgo de Pablo. Entonces Pablo tenía que tratar un montón de cosas con esta iglesia y resulta que eh, Segunda de Corintios, si bien se llama Segunda de Corintios, pero algunos estudiosos creen que no es exactamente la segunda carta porque hay una segunda carta que se le llama la carta fuerte que le llegó a Corinto donde trató temas muy duros. Ahora, la vez pasada, el capítulo 7, nosotros vimos que Pablo se había alegrado, en cierto sentido, por la recepción de los corintios cuando Tito, un colaborador de Pablo, llegó, entregó la carta, ellos leyeron, vieron las cosas fuertes que Pablo trató, pero vio que en su mayoría la gente respondió bien. La gente respondió con este reconocimiento y el arrepentimiento de decir, oye, hemos fallado, tenemos que mejorar estas cosas. O sea, en realidad fue algo genial y Pablo se animó un montón. Pero ya desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9, que es lo que vamos a estar estudiando, ya estudiamos el capítulo 8, prácticamente la mitad de lo que tenemos que estudiar del 8 al 9, Pablo comienza a hablar el tema de dar. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia donde su mayoría y casi en su totalidad eh, había gente que había sido farisea, había judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta iglesia de Jerusalén era una iglesia que estaba pasando necesidad, porque había persecución, habían problemas. Ya la iglesia cuando nace comienzan a haber grandes enemigos, los tuvo Jesús, los va a tener la iglesia y los va a seguir teniendo la iglesia. Y resulta que el tema es que se hace una ofrenda de amor para ayudar a esta iglesia. ¿Ya? Las iglesias de Macedonia, que era la que estaban al norte de Grecia, dieron una cantidad muy generosa, no en el sentido cuantitativo, sino que, para que entendamos, en Macedonia las cosas tampoco estaban bien económicamente. Ya estaban los sindicatos, y los sindicatos, su función no era como nosotros pensamos los sindicatos. En ese tiempo los sindicatos, ellos, por ejemplo los pescadores, para poder ser pescadores tenían que pertenecer al sindicato de pescadores, pero los pescadores tenían sus ídolos. Entonces hacían un montón de celebraciones idolátricas y eso involucraba que tú pertenecías al sindicato. Cristianos que se habían convertido, y ahí estaba el problema, cristianos que se habían convertido no querían participar de la idolatría, entonces se les excluía del sindicato y no podían trabajar. Así que las iglesias de Macedonia estaban teniendo necesidad. Pero a pesar de eso, ellos quisieron ayudar y quisieron dar a la iglesia de Jerusalén. Algunos creen que fue reconociendo las riquezas espirituales que les había dado Jerusalén a ellos. Entonces Pablo, después de que Tito, que era un colaborador de Pablo, que había ido a tratar con las iglesias y había ido a recoger esta ofrenda, Tito ya había recogido la ofrenda de Macedonia y ahora pasó a eh, Corinto, que es la capital eh,
¿cómo se llama? Acaya, eh, a retirar esta ofrenda porque también además los corintios se habían comprometido ellos a hacerlo. Un año antes se habían comprometido a hacerlo. Entonces veíamos la vez pasada que al final el dar era resultado de la gracia, ¿ya? Veíamos que lo importante de dar era el resultado de la gracia, porque tenemos que entender este concepto. Dios entregó su gracia. Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo por gracia. Y ahora pensemos esto. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero Él en su total libertad lo hizo. Entonces el principio del dar tiene que considerarse la gracia. Dios, siendo libre, sin ser obligado por nadie, entregó la gracia a la humanidad para que pudiera ser salva. El mismo concepto se aplica al dar cristiano. El cristiano no tiene que dar obligado, porque si conoce a Cristo es libre. Y al ser libre, al ser libre, cuando vaya a dar no tiene que ser por presión. Entonces la pregunta es, ¿qué motivó a Dios para su gracia, para dar su gracia? Y vemos en la Escritura que Dios es amor. El amor ágape de Dios es el motor porque Dios da la gracia. Y eso es maravilloso. No había razón, no lo merecíamos, pero Dios los da por amor. Entonces, por el lado de los cristianos, nuestro dar debería ser emulando esa situación. Como recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a dar producto de la gracia y no por obligación. Y el motor tiene que ser el amor. Por eso se aconseja totalmente que si una persona no ha recibido la gracia de Dios, si una persona no conoce a Dios, entonces es mejor que no des. Y hablo específicamente de lo que es la iglesia, que no des. Porque veíamos también la vez pasada, en el capítulo 8, versículo 5, que Pablo dice que los de Macedonia se habían dado ellos primero a Dios. Por consecuencia de eso, estaban dando. Entonces, si tú no has conocido la gracia de Dios y quieres dar, yo te aconsejo que no lo hagas y que mejor entregues tu vida a Dios. Primero da tu ser a Dios para que Dios trate con tu corazón, para que Dios trate contigo, y después cuando ocurra tu dar, cuando tú quieras dar, sea por las motivaciones correctas, sea por el amor ágape. Porque si bien todos podemos hacer ciertas cosas por amor, y hay gente, el día de hoy mucha gente en el mundo habla del amor, pero el problema del amor es que es un amor humano. El amor humano es un amor condicionado. Puede ser un amor puede ser un amor eros, un amor filial, un amor storge, pero no necesariamente va a ser el amor ágape. El amor ágape de Dios es un amor desinteresado. Y es un amor que nosotros no podemos producir, porque los humanos, lamentablemente, vaya que tenemos intereses propios y personales. Dios quiere que nuestro dar y las cosas que hagamos sean bajo el amor ágape, porque ese amor va a hacer que nuestro dar no esté manchado de egoísmo, de envidia, quizás de un mensaje indirecto, quizás esperando algo a cambio. Hoy por ti, mañana por mí. Eso no es amor ágape. El amor ágape es yo doy porque Dios se dio a su Hijo por mí, me entregó su gracia y de gracia damos porque de gracia hemos recibido. Entonces, esto es bien importante porque entonces el dar bíblico, el dar cristiano, es inspirado por Jesucristo, por Dios. Nunca se tiene que enfatizar el dar a las personas como una imposición, porque una vez que a la gente se le exige dar, ya deja de ser un acto de gracia y se transforma en un impuesto. Ya deja de ser una ofrenda y se transforma en un impuesto. Es interesante que en griego Pablo utiliza la palabra para hablar de ofrenda, en este caso, en el contexto usa la palabra charis, el griego charis, que es exactamente gracia. Entonces, hay una bendición cuando nosotros participamos de la gracia de Dios. Y Dios quiere que participamos de la gracia. Dios no quiere que tú o que yo empecemos a dar sin haber disfrutado de la gracia, porque lamentablemente me voy a privar del mayor beneficio, que es conocer a Dios, conocer el amor de Dios. Porque el día de hoy hay mucha gente que con la excusa de que están dando no se entregan a Dios, y con ello lamentablemente se privan de la mayor bondad a la que pueden conocer en esta tierra. Y no te hablo de una religiosidad, te hablo de una relación personal con Dios, en la cual va a dar tal satisfacción y tal gozo en tu vida, que vas a poder hacer las cosas inspirado por el amor de Dios. Y vas a poder, y a pesar de que en esta sociedad
tengamos muchas cosas cubiertas. Si bien hay cosas que faltan, pero hay muchas cosas cubiertas a diferencia de épocas anteriores, la humanidad nunca estuvo más pobre espiritualmente que el día de hoy. Porque hemos reemplazado como sociedad al Dios de la Biblia por un montón de ídolos que están a nuestro alrededor. Y que con esta pandemia se cerraron esos templos y ahora en nuestra soledad tenemos que debatir si es que en realidad, personalmente, este es un debate personal, si es que en realidad la vida que he armado es una vida que da satisfacción o es una vida dependiente. Dios quiere darme la libertad de las cosas de este mundo para que yo sea solamente dependiente de Él y por lo tanto encuentre y conozca lo que se llama gozo. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Te pedimos que tomes el control de todas estas cosas, del internet, Señor. Hemos tenido hartos problemas, también tenemos esta cosa que no sabemos por qué nos llegan estos mensajes, pero te pedimos, Padre amado, que todo esto sea guiado por ti, Señor. Tú tomes el control, confiamos en ti, confiamos en tu espíritu y te pido que bendigas a la gente que está escuchando, Señor, para que ellos, Padre, puedan conocerte, Señor. Aquellos que no te conocen y se conectan, Señor, probablemente habiendo probado un montón de cosas, quizás, Señor, con una sensación de vacío tremenda, Padre, y sabemos que es así, Señor. Te pido que te puedan conocer, Señor, que este estudio solamente sirva para que ellos te conozcan. Y Padre, también te pedimos por nosotros, los que somos tus hijos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu gracia con nosotros. Necesitamos que tú trates con nosotros. Necesitamos salir distintos a cómo nos conectamos en este momento, Señor. Padre, que tu espíritu habita en nuestros corazones y que podamos ser totalmente encendidos por el amor de tu gracia. En tu nombre, amén. Entonces vamos a Segunda de Corintios. Estamos estudiando el capítulo 8, tal como ustedes pueden ver ahí en la descripción de nuestro video. Segunda de Corintios capítulo 8, vamos del versículo 6 en adelante. Y Pablo, mira lo que dice, ya habiendo entendido lo que decía en el 5, que los de Macedonia se habían entregado a ellos mismos y que Pablo había alabado la actitud de los de Macedonia. Versículo 6 le dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Entonces aquí Pablo parte diciendo en el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, enfatizando en la gracia. Tito era alguien de confianza. Recuerden que también había un tema, que ya había gente de Corintios que estaban enojados con Pablo, entonces la mejor decisión fue enviar a Tito. ¿Por qué? Porque así el dar, la ofrenda que iban a dar estos hermanos de Corintios, no iba a estar manchada también con esta cosa de que, viene este tipo. O sea, allí se usó a alguien de confianza, a alguien maduro en la fe, que fue Tito. Por eso vemos inmediatamente que esta actitud de la iglesia consideraba esto como algo espiritual. No era algo meramente financiero, no era algo meramente económico, no, era algo espiritual y se requería de gente espiritual que lo llevara a cabo. Esto era algo momentáneo, no era algo que Pablo está instituyendo que en las iglesias se haga así como se hizo con Corinto y Macedonia, sino lo que Pablo está mostrando acá, la importancia que fue el usar a alguien de confianza, a alguien maduro en la fe. Y eso es bien importante. Recordemos entonces que esto pasaba y que la idea no era que la gente mezclara las cosas, que mezclara la animadversión que tenían contra Pablo, la mezclaran por las razones totalmente injustificadas de por qué iban a hacer las cosas acerca de su ofrenda. Pero mira después lo que dice, que acabe, en el versículo 6, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y como hablábamos, lo importante de la gracia, los corintios tenían la intención de dar, pero debía materializarse. Y David Guzik, un pastor de Calvary Chapel, dice: era tiempo para los corintios cristianos que actuaran y Tito fue enviado para ayudarles a realizar esto. Ellos tenían la intención, pero no lo habían concretado. Esto es algo en realidad con lo que luchamos los seres humanos, porque tenemos intenciones, pero muchas veces no las materializamos. Intenciones de todo tipo. Y es bien importante ese punto, que en realidad Dios quiere que nosotros podamos ser personas que en realidad podamos materializar nuestras intenciones.
Ahora, aquí está hablando del dar, pero hay un montón de cosas. De repente en la vida familiar de los padres, ¿sabes qué? Voy a empezar a leer la Biblia con mi hijo y no se hace. ¿Por qué? Por cualquier motivo. ¿Sabes qué? Debería empezar a juntarme con mi familia a orar y no se hace. ¿Por qué? Cualquier motivo. Entonces no podemos nosotros acostumbrarnos a eso. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Lo que necesitamos sí es, es planificar con Dios y establecer nuestra agenda con Dios e ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra conformidad humana. Necesitamos ir más allá porque el amor involucra sacrificio. Y para caminar ese kilómetro extra necesitamos el amor de Dios, tal como lo decía Jack Smith. Ahora, dice, como en toda abundáis. Y aquí vemos en cierto sentido a Pablo con su característico sarcasmo en algunas veces, diciéndole, bueno, ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud. Bueno, ¿sabes qué? Es bueno que abunden también en el dar, abundar también en esta gracia. O sea, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, lo habíamos visto en estudios anteriores, lo habíamos visto incluso cuando estudiamos 1 Corintios de forma total. Por lo tanto, era una iglesia que estaba enriquecida, no solamente materialmente, sino que también en las cosas espirituales. Entonces, correspondía. Esto es bien importante. También en esta gracia, como les decía, gracia, todo se trata de la gracia. Vuelvo a insistir, si tú no has entregado tu vida a Dios, es mejor que no des. Entrega tu vida a Dios y de allí vas a poder recibir de Dios su gracia y de gracia vas a poder dar. Por eso esto es una obra que parte de Dios. Mira Mateo 10:8, mira lo que dice nuestro Señor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Jesús fue el que estableció este principio, el dar de gracia. Hay un montón de cosas buenas que podemos hacer: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y aquí después dice, de gracia recibiste, da de gracia. Todas estas cosas la iglesia las va a hacer producto de la gracia, no de la obligación, no de la imposición, no de un mandato. Lamentablemente en lugares donde la gente se le obliga a dar, eso es totalmente antibíblico. No se puede obligar porque ya eso pasa a ser un impuesto, pasa a ser una imposición, deja de ser una obra de gracia. Y es importante ese punto. La iglesia no tiene que ser un lugar en donde poder quitarle el dinero a la gente. Que esto es muy importante porque lo vamos a ver también. 2 Corintios 8:5, como habíamos visto, la iglesia, los de Macedonia se habían entregado ellos primero a Dios y a raíz de eso ellos habían podido entregar una ofrenda que, si bien no era cuantitativa porque ellos estaban pasando necesidad, pero entregaron una ofrenda para la iglesia de Jerusalén y ellos pidieron. Ellos le dicen, Pablo, nosotros queremos dar porque son nuestros hermanos, queremos ayudar. Entonces los de Macedonia habían podido hacer esto porque ellos se habían entregado a Dios. Y Pablo, mira lo que dice, por favor, es importantísimo. El apóstol Pablo, dice en el 8, no hablo como quien manda. Pablo no se está poniendo como un big boss acá que le está obligando a dar. No, dar obligado deja de ser una ofrenda y se transforma en un impuesto. Porque mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios capítulo 4, versículo 28. Es un texto súper, súper fuerte, pero es importante, sobre todo el día de hoy, que lo examinemos. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate lo que dice, el que hurtaba no hurte más. En la iglesia había gente que se había convertido y que tenían un trasfondo del hurto, el robo. Y Pablo dice, no robe más, trabaja. ¿Por qué? Porque con tus manos, con tu trabajo, vas a poder obtener dinero para poder ayudar con el que padece necesidad, para poder compartir. La palabra compartir, importante. Dar es distinto que tomar. Dar es distinto que quitar. El robo es tomar. El dar es compartir. Lo que dice Efesios acá habla de compartir. Es muy distinto. Quitar a la gente a través de imponer una cantidad es robar y no es compartir. Aquí en Efesios dice, compartir con el que padece necesidad. El hecho de compartir en los cristianos es una obra de gracia. Compartimos lo que Dios nos ha dado. Hoy, lamentablemente, la cultura que vivimos, producto de haber sacado a Dios, pareciera ser bondadoso que se exija a la gente dar
incluso en los instrumentos estatales, se exija a ciertos grupos a dar para darle a los necesitados. Y uno podría decir, mira, qué acto más benefactor, pero está totalmente alejado del concepto bíblico de dar, porque el dar tiene que ser producto de la libertad. La gente debería dar para ayudar a los necesitados, para compartir con los necesitados. No debería ser, no debería haber un instrumento que obligue a la gente. Y aquí esto es bien importante porque ahí está la gran diferencia entre cómo la iglesia va a gobernar sus asuntos y cómo muchas veces el Estado gobierna los suyos. Acá hay una diferencia fundamental. Los cristianos, es muy raro que hayan cristianos que estén a favor de que existan estados que le quiten a la gente con el pretexto de decir están ayudando a los necesitados. Debemos compartir, el amor tiene que ser el motor principal, pero si no es el amor, lamentablemente, esto ya no es compartir y dar, sino que se transformó en una imposición. Porque el día de hoy, lamentablemente, hay muchos cristianos que en vez de tomar el rol de cristiano, el rol que Cristo nos dejó, hacer discípulos entre todas las naciones, entregar el Evangelio, bautizar a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí se nos está diciendo compartir con los necesitados. Si nosotros no hacemos eso, hay muchos cristianos que lamentablemente están esperando que lo haga el Estado. Al Estado se le está desplazando se le está poniendo en un rol de Dios, aquel que suple todos los problemas. Si cristianos no son capaces de encargarse de sus hijos, si el ser humano no es capaz de encargarse de sus hijos, ¿de quién es la responsabilidad? Del Estado. Si los hijos no son capaces de encargarse de sus padres ancianos, ¿quién se tiene que encargar? El Estado. Entonces esto es bien importante porque además nos dice que tenemos que compartir lo que obtenemos del fruto de nuestras manos, del fruto de nuestro trabajo. Entonces cuando viene un aparato que exige, no está produciendo, no está generando por su trabajo personal. Lo que está ocurriendo allí es una imposición. Ahora, cómo se manejen los gobiernos del mundo es una cosa totalmente a la que los cristianos no debemos nosotros anhelar hacerlo en la iglesia. Lo mismo pasa con el gobierno y el liderazgo. Cuando tú lees Primera de Timoteo y se establece los requisitos para ser líder en la iglesia, se habla de una lista más o menos bien contundente y cosas pero súper fuertes, y entre ellas, si no puede gobernar su hogar, si no puede mantener su hogar bien, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia? Lo dice. Entonces, el día de hoy la gente generalmente elige a sus representantes, no exigiendo que en el hogar estén las cosas bien, porque claramente yo les estoy diciendo, si no estoy diciendo que tengamos que aplicar eso ahora a la sociedad, lo que les digo es que los cristianos no podemos, por ejemplo, caer en el populismo. Los cristianos no podemos caer en el populismo. Los cristianos tenemos que ser totalmente aferrados a lo que nos dice la Escritura. Y ese es el gobierno de la iglesia, y esa es la forma en la que da la iglesia, y esa es la forma en la que la iglesia se conduce, porque tenemos un amo y Señor que es Jesucristo. Si bien los cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos, orar por nuestras autoridades, tenemos que ser buenos vecinos, tenemos que amar nuestro país. Los cristianos tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que es bueno que los cristianos vivamos reposadamente y que oremos por nuestras autoridades. Entonces, esto es bien importante porque ese es nuestro comportamiento en medio de la sociedad. Los cristianos en realidad deberíamos ser una bendición para las personas, para nuestros vecinos, para la gente que nos rodea, para nuestra nación. Deberíamos serlo. El problema es cuando lamentablemente dejamos de vivir nuestra vida cristiana y comenzamos a vivir nuestro cristianismo, pero como ciudadanos pertenecientes a una república que lamentablemente empezamos a alejarnos de Dios. No estoy diciendo que ser ciudadano de una república significa alejarse de Dios, pero algunos prefieren más vivir los conceptos humanos de una constitución humana que vivir lo constituido por Dios, que es su palabra. Porque esto es bien importante. Nosotros tenemos que considerar que es la palabra de Dios nuestra norma de conducta y de vida. Entonces, súper interesante que tenemos que, tal como dice ahí en Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece
necesidad. Al no haber amor de Dios en la sociedad, el Estado se transforma en Dios. En vez de que la familia enseñe a los hijos, el Estado enseña a los hijos. En vez de que los hijos se preocupen por sus padres, el Estado se preocupa por los padres. Lamentable. Al haber sacado a Dios de medio de la sociedad, se ha sacado el amor. Ese es el problema. Sacamos a Dios de la sociedad, sacamos el amor y se ha reemplazado por impuestos. Y como cada vez la sociedad va cayendo moralmente de mayor grado a mayor grado, entonces cada vez los impuestos tienen que ser más altos. Ahí está el tema. Porque ya no hacemos las cosas producto del amor. Como seres humanos, como sociedad, al alejarnos de Dios, entonces dejamos de funcionar a través de la gracia y empezamos a funcionar a través de la imposición. Y ese es un gran problema. Un gran problema. Ahora, después dice Pablo en el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Importantísimo. Porque aquí Pablo lo que está diciendo es que al final esta actitud de los cristianos evidencia el amor que tenemos. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero si no soy capaz de dar de mi tiempo para poder ayudar o para poder ser parte de la familia y hacer cosas que son claramente del hogar, mis palabras quedan totalmente relegadas a un segundo lugar, quedan solamente como palabras, porque se va a evidenciar si realmente amo con la forma en la que vivo, con la forma en cómo me comporto, con la forma en cómo soy como papá, como esposo. Esa es la forma. No nos podemos conformar con las palabras, con el te prometo que lo voy a hacer. Entonces, los de Macedonia habían dado con amor para la iglesia pobre de Jerusalén, siendo que ellos de Macedonia estaban totalmente mal económicamente. Y el amor sincero, mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 17 al 18. 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 17 al 18, mira lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Qué fuerte, o sea, amor sincero, amor sincero. Esto ya no deja espacio para la obligación. Por eso les digo, como cristianos, los grandes problemas que están en la sociedad, si bien como nación deberíamos enfrentarlos juntos, pero primero, ante todo, debemos orar para que nuestro país conozca a Dios. Para que nuestro país conozca a Dios. Para que nuestra gente conozca a Dios. Si no somos capaces de compartir el amor de Dios, pero sí somos capaces solamente de compartir nuestras ideas políticas, entonces hay un problema. Hay un problema. Porque a la gente va a ser salvada no por tener la postura política correcta, sino por conocer a Dios. Por conocer a Dios. Ahora, los cristianos claramente vamos a orar, tal como nos dice el libro de Romanos, tenemos que orar por nuestra autoridad y la idea es que podamos vivir reposadamente. Los cristianos no vamos a estar orando para tener sistemas de gobiernos perseguidores, que atenten contra nuestra libertad de culto, que atenten contra que podamos reunirnos. Claramente los cristianos no tenemos que favorecer eso. Y algunos lamentablemente dicen que sí van a favorecer estos sistemas porque ellos aman al prójimo y estos sistemas son mucho más benefactores. Pero cuando tú los ves aplicados en la práctica, lo que vas a ver es que lo que menos hay amor. A veces muchas cosas se hacen solamente por haber sido parte del partido político, porque militaste en tal cosa, entonces se ayuda, se prestan ropa en un montón de cuestiones. Eso nosotros los cristianos tenemos que estar ajenos a eso. A nosotros lo que nos tiene que importar es que la gente conozca el Evangelio. Y tenemos que orar para que podamos ejercitar nuestra fe en lo más, como dice la Escritura, reposadamente posible. Y si en realidad nos importan las cosas de Dios, entonces vamos a ser capaces incluso de morder nuestras lenguas y dejar a un lado nuestros pensamientos personales, incluso políticos, y por dejar incluso de caer bien con la gente, o incluso por caer mal con la gente, y vamos a entregar el Evangelio. Ahora, las cosas que nosotros veamos que estén mal,
Fíjate, porque muchas veces dice la gente, no, pero es que a veces ustedes los cristianos no denuncian nada. Oye, todos los domingos, todos los miércoles y todas las veces que abrimos la escritura, siempre se denuncia la naturaleza del hombre. Porque el hombre es corrompido. Mucha gente dice, sí, la gente se corrompe con el poder. No, la Biblia dice que todos nacimos corrompidos por el pecado. Todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos con el potencial. Mientras más poder tenemos, nuestra corrupción va a ser mayor porque vamos a tener menos, tenemos más posibilidades de hacer lo malo. Si ese es el problema. Ese es el problema. El problema no es tener. El problema es que cuando no conocemos a Dios, al tener más, tenemos más poder de hacer lo malo. Y Dios quiere que nosotros podamos conocerle y disfrutar su relación de amor, porque en realidad es lo único que va a cambiar nuestras vidas. Es lo único. Ahora, volvamos allá a 2 Corintios, vamos al capítulo 9, ya que tuvimos estos problemas técnicos, partimos mucho más tarde, así que vamos a estudiar del capítulo 9 en adelante, esperamos hacerlo lo más pronto posible para no tener que terminar pasado las 12. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Importante, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le está hablando a gente que experimenta la gracia. Esto no es algo para ser aplicado en la sociedad, en el sentido de que tenemos que decirle a la gente que no den, que no ayuden a los pobres porque eso está mal, porque no. Esto es algo para la iglesia, a los que conocen la gracia. Si conocemos la gracia, entonces nuestra inspiración para dar debe ser la gracia. Pero no es algo que nosotros vamos a aplicar a la gente porque la gente no conoce la gracia. Sí, eso es bien importante. Después dice, siendo rico, y esto es bien importante porque mucha gente cree que cuando Jesús nace en el pesebre era extremadamente pobre y más que verlo con ojos de admiración, algunos lo miran con ojos de lástima diciendo, oh, mira, él era pobre. Ojo, la Biblia dice que siendo rico. Si ese es el punto. Jesús estuvo dispuesto a dejar su estado de riqueza celestial para hacerse pobre como un ser humano. Y hablamos de pobre no por los recursos materiales, hablamos por la debilidad humana. Por la debilidad humana. Y ese es el punto. La persona que conoce la gracia de Dios va a reconocer inmediatamente su pobreza personal. Porque puedes tener en este momento recursos, como puedes no tenerlos, pero da lo mismo. El tema es que si tú no conoces a Dios, eres pobre. Y ese es el punto. Eres pobre de las cosas espirituales que Dios te puede dar. Eres pobre de la salvación, eres pobre de la misericordia. Eres pobre. Entonces por eso aquí es bien importante que Jesús nunca dejó de ser Dios. Y ojo, dice siendo rico, o sea, Jesús no comienza a existir en el momento en que nace en María. Jesús es Dios. Jesús preexiste. Él es Dios. Y en la eternidad, siendo Dios, decidió hacerse pobre como un ser humano. Encarnar, el milagro de la encarnación. Encarnar en la debilidad humana. Y entrar a un mundo gobernado por Satanás. Por eso cuando tú puedes, si tienes o lo has visto, las crónicas de Narnia, te vas a dar cuenta cómo Aslan se entrega a él. Aslan, el león, se entrega en manos de la bruja por amor al que había traicionado a sus hermanos. Entonces eso es para nosotros maravilloso. No nos conmovemos y no tenemos pena como, oh, mira, era pobre. No, admiramos el hecho de que nuestro Dios haya sido capaz de semejante tal obra de amor. Semejante. Jesús asumió pobreza a humanidad por amor a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? La humanidad. Todos nosotros. Por eso a mí me encanta la canción Sublime Gracia, que en una parte dice, habiendo sido yo perdido, Él me halló. Él me halló. Yo estaba perdido. ¿Reconoces tu pobreza espiritual? Si tú eres un hijo de Dios, estoy seguro que tú conmigo podemos reconocer que éramos pobres espiritualmente. Pero tú que no conoces a Dios, ¿reconoces tu pobreza espiritual? ¿Reconoces de verdad esa necesidad de Dios? ¿O Dios se ha transformado en ese amuleto en el cual puedes recurrir cuando las cosas están mal? Así es lamentablemente la relación que incluso yo puedo reconocer que tenía con Dios, una relación utilitarista con Dios. Siendo que Dios quiere llenar mi vida, darme el gozo
y darme la salvación. Que en realidad eso va a ser lo más importante que voy a poder alcanzar en esta vida, y lo más importante que vamos a poder conocer en esta vida. Jesús tenía todo el poder para vivir como rico en este mundo, pero por amor entregó su vida. Maravilloso. ¿Cómo nosotros podemos ver entonces los actos de amor? Es cuando somos capaces de sacrificar. Por eso es bien importante que sobre todo el estándar de amor para los jóvenes y jovencitas que son solteros y son cristianos, no deben guiarse producto de lo que se dice de la boca para afuera, deben ver la evidencia del amor de Cristo. Si te enamoras de un amor que no es el amor de Cristo, entonces es tu carne, lamentablemente, tomando una decisión. Y vemos que todo lo que comienza en el espíritu termina en el espíritu, lo que comienza en la carne termina en la carne. Y muchas veces cristianos que dicen, sí, es que yo quiero alcanzarlo para el Evangelio. Olvídate. Si tú quieres de verdad lo mejor para esa persona, lo mejor que esa persona es conozca a Jesucristo. Y que tú no utilices la relación que tienes con esa persona quizás para solamente saciar una sensación de soledad y de no tener a alguien contigo. Que no está mal reconocerlo, porque todos los humanos necesitamos afecto, si está bien. Pero este es el punto. La persona que no conoce el Evangelio es ignorante de lo espiritual y por lo tanto es, en cierto sentido, inocente de las cosas que está haciendo. Tal como Pablo lo dice, yo habiendo sido antes perseguidor, ¿sabes qué? Dios me trata como un inocente, su gracia es maravillosa, porque todo lo hice sin saber que estaba mal. Ahora, que por amor a vosotros se hizo pobre, dice, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Tremendo. Jesús vino a dar su vida por nosotros y con ello enriquecernos con la salvación. Mira lo que dijo George Mueller. George Mueller fue un tremendo misionero que abrió un hogar para huérfanos en tiempos en donde esto no se hacía. George lo hace. Yo les aconsejo que lean. De hecho, vamos a ver si más adelante hacemos algo relacionado con esto. Pero mira lo que él dijo. El problema comienza cuando el siervo procura tener riquezas, grandeza y honra en este mundo donde su señor fue pobre, humilde y despreciado. Versículo del 10 al 12. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Importante. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. O sea, los de Macedonia no se quedaron con la intención de hacerlo, lo hicieron. Ahora se está animando a estos hermanos de Corintio a que no se queden con la intención. Porque este es el punto. Los corintios estaban dejando de lado toda una forma pecaminosa de comportarse como cristianos. Entonces, en este punto de inflexión en el que los corintios se habían arrepentido de las cosas que estaban haciendo, era importante que una de las cosas que cambiaran también sean las intenciones. Que nuestras intenciones de verdad que cuando sean intenciones guiadas por Dios, podamos nosotros llevarlas a cabo. Importante. Versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. En cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, lo que tenemos que hacer es dar lo que tenemos. Ese es el tema, dar lo que tenemos. No es compartir lo que ya no tengo, sino que es lo que tengo. Por eso, como cristianos, también tenemos que orar para ser sabios con nuestros gastos. Porque si nuestros gastos nos impiden ayudar a otros, compartir, hay un problema. Hay un problema. Es muy interesante ese punto, que en realidad, por eso les digo, todo lo que llevamos cautivo a las manos de Dios se transforman en instrumentos en los que vamos a poder ejercitar nuestra fe. Entonces aquí es bien interesante este punto, que es en conforme a lo que tengáis. Por eso los cristianos también tenemos que ser cuidadosos con nuestros gastos, porque no nos podemos quedar sin nada para no ayudar. Esa es una cuestión muy fuerte. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. O sea, en realidad
acá mira, ojo, voluntad dispuesta. Esta frase es bien importante. Porque antes de ver realmente lo que tengo materialmente, primero tengo que ver mi voluntad. Eso es lo que tengo que examinar. Aquí la Biblia nos muestra que Dios no se va a limitar en quién es rico y quién es pobre, como lo hacen quizás los sistemas y los gobiernos humanos que sí dicen, estos tienen más, estos pueden dar más, estos tienen menos, estos tienen que dar menos, y establecen eso. No, Dios no se limita a esa forma. Dios lo que muestra es el tema de la voluntad. Voluntad. Por eso nosotros podemos ver, incluso Jack lo comenta, que pareciera ser que la gente que menos tiene es la gente que más da, la gente que más comparte. Y es la forma en la que Dios también solventa a otras personas. Por eso no, es una tontera de nuestra parte tratar de limitar a Dios conforme a nuestras ideas humanas. Dios es capaz de hacer cosas de las formas en que menos entendemos. Y ahí es donde Él recibe toda la gloria, toda la alabanza la recibe Él, no nosotros. Será acepta según lo que uno tiene, no lo que según uno no tiene. Entonces, escuchen bien, no es una medida cuantitativa, no es una medida cuantitativa, sino una característica volitiva. No es una medida cuantitativa, sino una característica volitiva. Es decir, no tiene que ver con la cantidad que gano, sino tiene que ver con la voluntad que tengo. Voluntad. Es muy importante este punto. Puedo dar 1.000.000 de pesos y aún así no dar lo suficiente. Puedo dar 1.000 pesos y puedo haber dado con sacrificio y generosidad. Fíjate, por eso cuando Jesús habla de la viuda que da, si bien ella en comparación al rico que había dado, no había dado mucho, pero Jesús establece eso, que ella había dado de verdad. Es tremendo. Ahora, también pensemos en esto, porque esto no es dar hasta que duela como algunos dicen. La Biblia nos dice que tiene que ser conforme a la gracia, tiene que ser con gozo. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, pero tiene que ver no en el hecho de que, me duele dar, pero pongo cara de alegría para dar. No, si no es eso. Lo que está mostrando la Biblia es que el dar tiene que ser producto de la gracia. Si está la gracia, entonces va a haber gozo. Si no está la gracia, mejor no des. Si no hay gozo, sabes que mejor no des. De verdad es mejor que no des. Porque, o si no, no vas a participar de lo que Dios realmente quiere que participes en tu vida. Primero, ten tu relación con Dios. Primero conoce a Dios, primero disfruta a Dios, primero conoce su palabra, primero entrégate al Evangelio, primero ve a Dios, disfrútalo. Y después, cuando Dios te muestre y te enseña a través de su Espíritu Santo lo que es recibir de gracia y dar de gracia, entonces ahí recién da. Si no conoces a Dios, sabes que mejor que no lo hagas. Va a ser algo que no te va a beneficiar en nada. Guzik dice, pero el Nuevo Testamento habla con claridad de los principios del dar. Nos enseña que el dar debe ser regular, planeado, proporcional y privado. Es privado, es importante esto. Si quieres anótalo en 1 Corintios 16 del 1 al 4. 1 Corintios 16 del 1 al 4. Pero también que debe ser generoso, dado con libertad y con gozo. 2 Corintios 9. La importancia del gozo en la vida cristiana. Del gozo. No es cuando doy tengo que estar gozoso, sino que es porque estoy gozoso, entonces voy a dar. Y eso es bien importante. Chuck Smith dice, en otras palabras, y esto, mira, me encanta lo que dice Chuck, en otras palabras, no dé nada si es que usted va a quejarse o renegar de eso. Es mejor no dar nada. A Dios no le gusta un dador quejoso. ¿A quién sí? Dios ama al dador alegre. La palabra en el griego es feliz. La ofrenda debe ser el momento más feliz de todo el servicio. Y si usted no puede dar con felicidad, usted no debe dar. Y si cuando usted da, usted piensa, amigo, yo podría ir a comer afuera hoy, ahora no puedo porque estoy dando esto, sería mejor que usted tenga su comida y su refresco y tener su indigestión y demás, que darlo de una forma quejosa a Dios. Dios no quiere que usted esté molesto por lo que le está dando a Él. Y esto no es solo en dinero, es en todo, en servicio, en tiempo, lo que sea. Lo que le doy a Dios, yo debo dar con un corazón gustoso y de un corazón amoroso, sin quejas, por lo que Él ha dado o hecho. Esto echa a perder completamente la ofrenda cuando alguien comienza a quejarse acerca de eso. Así que primero hubo una mente gustosa. Eso es genial, eso es aceptado. Dios acepta la disposición de su mente de acuerdo a lo que usted tenga. Usted no tiene que dar lo que no tiene. Entonces, es como, no puede haberlo explicado mejor. Mira lo que dice Lucas 16:11. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero?
¿Sabes que esto es bien importante? Que al final, si tú lees bien Juan 16, te vas a dar cuenta, cuando ahí habla del mayordomo y todo el tema, te vas a dar cuenta que el manejo de los recursos no es un asunto financiero, es un asunto espiritual. Espiritual, es espiritual. Y, y cuando hablo de espiritual, digo que entonces yo tengo que pedirle a Dios que sea quien administre mi vida para yo poder aprender a administrar lo que tengo. Y ya para terminar, del 13 al 15. Volvamos ahí a 2 Corintios. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. 2 veces la palabra igualdad, ojo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Entonces es bien importante este punto porque Pablo primero parte diciendo en el versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. La idea era que la iglesia de Jerusalén pudiera sobrevivir. Ese es el punto. La iglesia estaba pasando una necesidad tremenda, pudiera sobrevivir. No que la iglesia de Jerusalén fuera una carga de la iglesia de los Corintios. En ningún momento Pablo está alentando que la iglesia de Jerusalén la gente no trabaje y resulte ser una... no busquen obtener la paga por producto de su trabajo y se transformen en una carga para la iglesia de Corinto. ¿No? Esto era algo hecho para que pudieran sobrevivir. El dar debe ser algo gozoso, no una forma de perder el gozo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo del 15 al 16. Hebreos 13, del 15 al 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tal sacrificio sagrado a Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Ayuda mutua, compartir. Ahí está el contexto de lo que está diciendo acá de la palabra igualdad. No está hablando de la igualdad entendida humanamente en el hecho de que si este tiene más y este tiene menos, le quito al que tiene más para que el que tenga menos tenga un poquito más y así estén igual. Eso es humano y no tiene nada que ver con lo que está diciendo la Escritura. Lo que está hablando acá, contexto, es cuando el cristiano comparte con otros, cuando están en necesidad, cuando se tiene que compartir para ayudar a sobrevivir. Con igualdad está hablando, qué importante este punto, porque se puede tener ideas nobles para obligar a la gente a pasar su dinero o ignorar la necesidad de los pobres sin ayudar cuando se puede. Hay dos extremos. Uno es tener estas ideas nobles de ayudar a la gente, pero obligar a la gente para que den su dinero para estas ideas hermosas y nobles. Pero por otro lado, el otro extremo es ignorar la necesidad de los pobres sin ayudar cuando se puede. Dos extremos. Los gobiernos humanos parece que plantean estos dos extremos, parece que se mueven entre estos dos. Al no conocer a Dios, no pueden comprender lo que significa el compartir. No se puede comprender porque esto es algo espiritual. Los gobiernos humanos plantean conveniencias. La forma de Dios resalta el amor. Amor, amor. Si en la sociedad hubiera amor de Dios, créeme que las cosas serían distintas. Totalmente. Créeme que las cosas serían distintas. Ahora, tú me podrías decir, pero ¿entonces el amor de Dios quitaría la rebeldía del hombre? No. Porque lo vamos a ver, se ve en el milenio. Tú estudias en Apocalipsis el milenio y te vas a dar cuenta que Jesucristo va a gobernar en esta tierra. Jesús va a gobernar y aún así van a haber rebeldes. Porque la rebeldía no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el corazón. Y teniendo todo bajo control, los animales tratándose bien, mejorando la atmósfera de la tierra, un gobierno como el gobierno de Jesucristo, un gobierno justo, donde la justicia de verdad funciona, aún así va a haber rebeldía al final, porque la rebeldía está en el corazón del hombre. Entonces muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestra rebeldía del corazón por las cosas que estamos viviendo, siendo que el problema es la rebeldía. Y la rebeldía me hace tener amargura, y esa amargura me hace no disfrutar las cosas que Dios me da. No disfrutar a mi familia, no disfrutar a mis seres queridos, o disfrutarlo hasta cierto nivel. Dios quiere que pueda disfrutarlo en la plenitud de la gracia, que pueda ser totalmente capaz de disfrutar las cosas con todos los sentidos entregados a Dios, porque de esa forma entonces voy a poder conocer lo que es lo sublime.
a pesar de que vivimos en un mundo caído. Eh, Según el contexto, los cristianos, como iban a dar a los necesitados, en algún momento ellos también podían pasar necesidad. Y ahí está el tema de la igualdad. En algún momento ellos también podían pasar necesidad. Entonces, esta ayuda no es algo impuesto, sino que es parte del compartir. Y aquí yo creo que hay una frase que me gusta mucho que sintetiza esto, es así. En el amor de Dios no hay espacio para el aprovechamiento ni para la indiferencia. En el amor de Dios no hay espacio para el aprovechamiento ni la indiferencia. No hay espacio para yo poder aprovecharme de otros sin yo trabajar y hacer absolutamente nada y pedir que otros me sostengan a mí, siendo que yo no estoy en realidad poniendo mi vida en las manos de Dios. Porque además nosotros podemos ver que se puede trabajar de distintas maneras. Se puede trabajar en cualquier trabajo que uno concibe como trabajo por lo general, pero también tú puedes trabajar para Dios, puedes trabajar dedicándote al estudio de la palabra. Entonces, esto es bien importante. El aprovechamiento tiene que ver con una actitud de ocio, con una actitud de flojera. Como dice Efesios, el que robaba deje de robar. Una persona que se aprovecha de otro está robando. Y por otro lado, el otro extremo es la indiferencia a la necesidad. La indiferencia total a la necesidad. Si hay gente pasándolo mal, hermanos en Cristo que lo están pasando mal, esa indiferencia, entonces no hay amor de Dios. En el amor de Dios no hay espacio para ninguna de esas dos cosas. Porque piensen esto, si yo soy alguien que me aprovecho de los demás, ¿sabes qué? No tengo el amor de Dios porque no considero que mis otros hermanos en Cristo están sacando dinero y esfuerzo para alimentarme. Si yo no me esfuerzo yo. Entonces no amo de verdad a esa gente como Dios me dice que tengo que amar. Y por otro lado, si yo teniendo los recursos para poder ayudar y no lo hago, y viendo que mis hermanos están pasando necesidad y no soy capaz de compartir, entonces fíjate, el amor de Dios está hablando de lo más profundo. No nos enfoquemos en el dinero, enfoquémonos en el corazón. El corazón es el tema. Y Dios quiere que crezcamos. Y fíjate, nosotros estamos estudiando la Biblia versículo a versículo como siempre lo hacemos y nos toca justo esto verlo en medio de una pandemia, en medio de todo lo que se está viviendo. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Pero Dios tiene formas de trabajar con nosotros de forma misteriosa, que no entendemos. Y ya, lo último, pero con igualdad. Y esto es bien importante. Hay lugares donde se está sufriendo, por eso nosotros como iglesia, y esto también se lo digo a modo personal como Calvary Chapel, Majana y Miquique. Hay lugares donde se está sufriendo, por eso nosotros como iglesia por la gracia de Dios, hemos podido ir en ayuda de los hermanos en la fe de distintos lugares. Esto es producto de la gracia. Ese es el tema. Y vamos a orar también para tomar otros pasos de fe. Porque es necesario. Por eso enfaticemos en esto. No es salvación por obras. Es obras gracias a la salvación. No es salvación por obras. Es obras gracias a la salvación. Si soy salvo y conozco a Dios, entonces mis obras van a estar con la intención correcta. El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Eso nos menciona aquí en el versículo 15, el último versículo. Lo que está haciendo aquí Pablo es citar Éxodo, un principio que habla del maná. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo enseña al Padre Nuestro y dice el pan nuestro dánoslo cada día? También estaba ilustrando el maná que caía del cielo. Y entonces aquí lo que dice es, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Sabes qué? En ese tiempo se le dice a ellos, tomen lo que necesitan. El maná que cae del suelo, tomen lo que necesitan, no tomen de más. Porque este es el punto, si tú tomas de más, entonces lamentablemente vas a privar a que otros puedan recoger. Y el tema que pasaba con el maná, que si se tomaba de más, se echaba a perder. Entonces no hay espacio para la acumulación. No hay espacio para la acumulación. Por eso esto es algo espiritual. Por eso esto es algo que Dios provee. Y primeramente tenemos que entender que el gran dar es nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Y de ahí viene todo. Por eso los cristianos abrieron orfanatos, comenzaron a ayudar a la gente, comenzaron a adoptar niños que estaban en situación de calle, comenzaron a hacer un montón de cosas. La sociedad se cristianizó
tomó esto, lo instituyó, creó ciertas instituciones de beneficencia, todo el tema, pero saquemos a Dios y ahora para mantenerlo se quiere utilizar una forma humana que no es bíblica y no se va a sostener y no se sostiene para nada, no se sostiene para nada. Pueden haber muy buenas intenciones, pero si no está Dios en medio de eso, entonces están manchadas. Y déjame decirte a ti que quizás tú no conoces a Dios y estás escuchando todo esto y quizás hay algunas cosas con las que no estás de acuerdo con la palabra y es tu, es tu decisión personal. Pero este es el punto. Dios quiere que tú puedas conocerlo a Él primeramente. Dios quiere que tú puedas recibir de Él. Dios quiere enriquecerte espiritualmente. Si ese es el punto. Y para ese paso necesito reconocer mi pobreza. Y ahí viene el problema. Quizás no reconoces tu pobreza por el orgullo. Porque tu orgullo no te está dejando decir, Señor, te necesito. No, Señor, dame dinero para esto, sino que, Señor, te necesito en mi vida. Enséñame a ministrar mi vida, enséñame a guiar a mi familia. Enséñame, Señor, a ministrar a las cosas que me estás dando, mi tiempo, Señor, enséñame. Los cristianos deberíamos hacer eso todos los días, orar, Señor, enséñame. Enséñame. Esta es una constante enseñanza. Los cristianos no somos personas perfectas y no debemos mostrar de que somos perfectos. Lo que nos encanta mostrar es la Biblia. La Biblia es perfecta. Nosotros somos totalmente imperfectos. Totalmente imperfectos. Necesitamos la gracia de Dios todos los días. Somos personas que tenemos momentos de miseria y tenemos momentos de victoria. Y en esos cambios está la gracia de Dios y la misericordia nos sostiene. Así que no se trata de nosotros, no se trata de una iglesia, se trata de Jesús. Jesús es el Salvador. Y puede ser tu Salvador si tú abres tu corazón, porque Dios ya estaba hablando a tu vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo redarguye de pecado y ha estado hablando a tu vida desde antes de este estudio. Deja de luchar con Dios, entrégate. Así que mira, en este momento yo les animo a que vayan a buscar el jugo y el pan y vamos a compartir la cena. Al final, esto es algo que Jesús instituyó y algo que es maravilloso porque tiene que ver con el hecho de que Jesús dio su vida. Por eso te digo que todo es Jesús, todo es Jesús. Jesús dio su vida por amor a nosotros. Y Él dijo que debíamos que debíamos comer el pan que simbolizaba su cuerpo partido por nosotros y su sangre derramada por nosotros. Entonces, esto es tremendo porque lo que nosotros hacemos es conmemorar lo que Él hizo, es recordarlo y es darle las gracias por eso. Ahora la Biblia nos dice que esto no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Es un tiempo que también tenemos para poder ponernos a cuenta con Dios. Si tú eres cristiano y vas a participar de esto, tómate un tiempo para orar. En este momento vamos a dar un tiempo para orar y pongámonos a cuenta con Dios. Señor, te pido perdón por estas cosas, ayúdame por esto. Yo anoche tuve un tiempo de oración personal aquí en mi casa, en donde a Dios le decía, Señor, perdona por esto, ayúdame en esto, Señor, quiero aprender en esto. Lo necesitamos. Y si tú no conoces a Dios y quieres participar de esto, genial, pero primero ábrele tu corazón a Dios. Y dile, Señor, aquí estoy, voy a dejar de batallar. Ya no hay espacio para la lucha contra ti, Señor. Me entrego. Porque este es el punto. Sí o sí vas a ser, en este mundo sí o sí vas a ser esclavo a algo. Y hay gente que es esclava al sistema. Hay gente que es esclava a algún vicio. Hay gente que es esclava a un montón de cosas. Sí o sí vamos a ser esclavos de algo. La diferencia es que cuando somos esclavos de Jesucristo, entonces somos libres. Y ese es el punto. Libres del pecado. Así que oremos por mientras, en familia, de forma personal, y vamos a compartir la cena.
Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, en el que podemos compartir esta cena, Señor. Padre, Señor, somos indignos de tomar esto, Señor. Padre, somos indignos de tener una relación contigo, Señor. Y eres increíble, Señor. Diste tu vida por nosotros, nosotros siendo perversos, siendo malos, Señor. Yo y mis hermanos que estamos conectados, Señor, reconocemos delante de ti nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, hay muchas necesidades el día de hoy, Señor. Y en realidad, Señor, lo único que podemos hacer es confiar en ti y poder estar totalmente atentos a cuando tú nos muestres la necesidad y poder ayudar y compartir, Señor. Porque tú nos diste la gracia, Señor, y es algo que te agradecemos, Señor. Te diste por nosotros en esa cruz. Cada gota de sangre que caía por nosotros, Señor, no lo dimensionamos, Señor. No dimensionamos en realidad el pago por nuestra salvación. También, Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen y que están participando de esto, Señor. Porque ellos, al tomar esto y habiendo escuchado todo lo que escucharon, probablemente están reconociendo delante de ti que te necesitan, Señor. Y vaya que como humanidad te necesitamos, pero ellos de forma especial están dejando de lado su orgullo. Y si es así, Señor, te pido que este momento sea el inicio de una nueva vida, Señor, como tu palabra nos lo muestra, Señor. Y que puedan pertenecer a la familia de fe, una familia que es universal y que está en todo el mundo, Señor. Que no se limita por denominaciones, ni paredes, ni fronteras, Señor, sino que es algo que tú, en tu voluntad, has establecido de esta forma, Señor. Padre, gracias por el cuerpo que partieron y que tú entregaste para que fuera partido por nosotros, Señor. Comamos al pan. Gracias, Señor, por la sangre, Señor, que derramaste por nosotros en esa cruz, por tu sangre que nos limpia, Señor. Tomamos la copa. Padre, te pedimos por los necesitados, Señor. Provee a la gente que necesita, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor. Tú eres Jehová sanador, Señor. Sana, Padre. Y en especial por aquellos que no te conocen, Señor. Para que te puedan conocer, Señor. Te damos las gracias por tu sacrificio y por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y por lo que vas a seguir haciendo a pesar de que las cosas se vean difíciles, Señor. Gracias por sostener nuestra vida. Y gracias, Señor, por darnos de tu amor. En tu nombre, amén. Bueno, queridos amigos, primero mensaje para los de Mahanem Iquique, los amamos, de verdad que estamos orando por ustedes, los extrañamos, si bien esta es la forma en la que nos estamos reuniendo, entre comillas, pero agradecemos a Dios las puertas que nos ha abierto. Y si tú has estado escuchando estos estudios y has estado participando de esta forma, te animo a que estés orando, porque probablemente si es que el Señor, la Biblia nos dice que el Señor viene pronto, pero si el Señor no viene antes de que esto termine y nos tenemos que volver a juntar, te animo a que estés orando por ese día. Te animo a que estés orando por el día en que vas a entrar al local que ahí nosotros tenemos y que vamos a poder compartir. Así que si tú has tenido tu encuentro con Cristo, déjame primero decirte bienvenido a la familia de la fe. Esto es algo entre tú y Dios. Lee tu Biblia, ora, conéctate. De hecho, la palabra nos dice que nos tenemos que congregar, pero en este momento nuestra forma de congregarnos es esta. Así que conéctate. Si quieres participar en la oración con nosotros, participa con nosotros. Tenemos oración los días lunes. Escríbenos por inbox. Nos encantaría llegar y enviarte nosotros la información, pero al no saber quiénes son, es mejor que tú nos mandes, nos escribas: hola, me gustaría participar de la oración. Así que escríbanos y los días lunes participamos por Zoom. Todas las peticiones de oración que tengan, porfa, escríbanlas ahí en los mensajes,
porque los días lunes oramos por ella. Ahí ya tenemos oraciones bien establecidas por lo que estamos orando. Ora por nosotros, yo te animo, ora por nosotros. Principalmente una de las mejores cosas que tú puedes hacer en este tiempo, por el avance del Evangelio, además de compartirlo, es ora también por la iglesia, ora por nosotros, ora por mí. Yo soy un hombre débil, un hombre torpe, necesito, y muy débil, necesito que ores por mí. Ora por la iglesia, ora por las personas, ora por los hermanos en Cristo. Ora, ora, ora. Da ese tiempo que pareciera ser que es mucho más valioso que otras cosas que podamos tener. Ora, no sabemos si mañana vamos a despertar, no sabemos si cómo se viene la mano mañana, como se dice de forma coloquial, pero sí sabemos que siempre va a estar Dios. Y ese es el punto, Dios es eterno. Así que un abrazo para todos ustedes, los amamos, gracias por conectarse con nosotros, disculpen todos los problemas técnicos que hemos tenido. Sigue orando por nosotros, sigue orando por estos mensajes que nos llegan, por lo que pasa todos los domingos. Así que eso, nos estamos viendo, cuídense y chao.